interesantes. Sí, precisamente se habla acerca de la acumulación de datos. Solamente que nosotros hacemos referencia en la acumulación de datos en lo apuntado. Por ejemplo, kurtosis significa agudeza, que es la agudeza que nosotros podamos tener en una curvatura. Entonces, eso es lo que nosotros podemos señalar del término kurtosis. Entonces, vamos a señalar aquí para que ustedes puedan observar un plano donde podamos tener una curva. Entonces, cuando la curva es normal, cuando la curva tiene una forma normal, que sería algo así, a este tipo de curva que es esto se le llama mesocúrtica. Mesocúrtica. O sea que es alguna curva, una agudeza normal. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tener una curva normal, nosotros tenemos una curva que es muy apuntada, o sea, muy larga, como esta que estoy señalando aquí? Vamos a cambiarle colorcito, vamos a ponerle color rojo. A este tipo de curva, nosotros le vamos a llamar leptocúrtica. Entonces, cuando nosotros logramos observar este tipo de curvaturas, y este tipo de curvaturas llegar a tener diferentes tipos de dimensión de la parte apuntada, entonces esto siempre tiene un nombre que tiene la kurtosis. En este caso, si es una curva normal, se va a conocer como mesocúrtica. Si es una altura más grande, como la que está en rojo, se le llama leptocúrtica. Ahora, si es muy pequeña, nosotros le vamos a llamar platicúrtica. Entonces, esto viene por la siguiente situación, que aquí estamos viendo la medida de altura de la curva que está dada con respecto a la media. O sea, siempre va a tener una situación acá. Y hay varias formas para calcular la kurtosis. Y yo voy a señalar la que vamos a utilizar para continuar con la idea que teníamos de la simetría de Fisher. Entonces, la kurtosis va a ser la sumatoria de la frecuencia de cada dato y de cada marca de clase menos el promedio elevada a la cuarta potencia dividido dentro de n por la desviación estándar elevada a la cuarta potencia. Vamos a tomar números un poco más pequeños porque en este caso, para poder observar esto, porque mientras más grandes sean los números, vamos a tener una cantidad numérica bastante, pero bastante elevada. Entonces, hay una situación que nos va a señalar cuándo es mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. En el caso de que si la kurtosis nos queda mayor a 3, se le llama leptocúrtica. Si es igual a 3, se le llama mesocúrtica. Y si es menor a 3, se le llamaría platicúrtica. Como les digo, yo voy a tomar números muy pequeños para que no nos queden números exageradamente grandes en nuestro trabajo, ¿verdad? Imaginémonos que tengamos, aquí lo que necesitamos nosotros es la marca de clase. Bueno, pero vamos a poner los límites para que lo podamos ver también en la parte de gráfica. Vamos a tener
límite inferior y límite superior. Aquí vamos a colocar nuestra frecuencia y acá va a estar nuestra marca de clase. Bueno, miremos entonces, por ejemplo, que nosotros tengamos los siguientes datos. Que esté en los límites entre 1 y 1, 2 y 2. Voy a tomar datos muy pequeños por la misma, vamos a ver. Sería 1, de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 8 a 9. Entonces los valores que tendremos acá va a ser, por ejemplo, aquí que podamos tener 10, 1, 15, 10 y 3. A ver, si alguien me hace la sumatoria de esto, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría? A ver. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto nos daría la sumatoria de la frecuencia? 39. 39. Muy bien. Ahora la marca de clase sería 1 más 2. Y esto nos daría 3, dividido entre 2 nos daría 1.5. Aquí sería 3 más 4 dividido entre 2. Sería 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5. Entonces ahora vamos a encontrar la frecuencia por la marca de clase. ¿Cuánto nos daría esto? Nos daría 15. Esto es 3.5. ¿Cuánto nos daría 15 por 5.5, por favor? ¿Cuánto nos daría? 82.5. 82.5, muy bien. ¿Y el último? ¿Cuánto es 3 por 9.5? Bueno, me preocupa el que no estén participando. Y esto me lleva a tomar algunas decisiones pensando en que no todos están conectados. A ver, ¿cuánto nos queda 3 por 9.5? 28.5. 28.5. Ahora, si me hicieran el favor de sumar esto, ¿cuánto nos daría, por favor? A mí me dio 204.5. 204.5. Muy bien, para encontrar la media, entonces sería la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces aquí sería 204.5 dividido dentro de n, que sería 39. ¿Cuánto nos daría esto? 5.24. 5.24. Ok,
que lo podríamos dejar en 5 aproximadamente. Entonces ahora vamos a hacer la resta de cada marca de clase menos el promedio. Entonces si me ayudan ahí por favor, ¿cuánto es 1.5 menos 5? A ver. Bueno, hoy se están bastante calladitos. ¿Qué pasó? Menos 3.5. Menos 3.5. 3.5 menos 5. 1.5. Menos 1.5. Ah, sí, 1.5. 5.5 menos 5. 0.5. 0.5, exactamente. 7.5 menos 5. 2.5. Muy bien. Y por último, 9.5 menos 5. 4.5. 4.5. 4.5. Entonces, primero lo que vamos a hacer es encontrar la desviación estándar. Entonces, primero vamos a hacer esto elevando al cuadrado. Vamos a tomar estos datos y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿me ayudan por favor con esto? ¿Cuánto me quedarían los datos? Como 3.5 al cuadrado, menos 3.5 al cuadrado, o que eso lo vamos a poner en paréntesis. Y yo sé que esto me da un resultado positivo, porque está elevado, perdón, al cuadrado. Yo puse a la cuarta aquí, pero es al cuadrado. Primero es al cuadrado, y lo último que vamos a hacer es a la cuarta. Otra vez. ¿Cuánto nos daría? $12.25. 12.25. Muchas gracias. Siguiente, 1.5 al cuadrado. 2.25. 2.25. Siguiente. 0.25. 0.25. Siguiente. 6.25. ¿Perdón? 6.25. 6.25. Muchas gracias. ¿Y 4.5 al cuadrado? 20.25. 20.25. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a hacer lo que nos está diciendo nuestra fórmula. Porque la fórmula nos dijo primero eleven al cuadrado, después multipliquen por la frecuencia. Entonces ahora vamos a hacer un producto de la frecuencia por lo que tenemos acá. Por ejemplo, 10 por esto me va a dar 122.5. Ayúdenme con los demás. Aquí, por ejemplo, es 2.25. Pero ¿cuánto sería 15 por 0.25 y cuánto sería 3 por 20.5? 20.25, perdón. 3.75 es la primera. 375. No, No, yo creo... 3.75. 15 por 0.25, 3.75. Ah, muy bien, gracias. ¿Y el último? 60.75.
Muy bien. Ahora realizamos la sumatoria de esto, por favor. ¿Cuánto nos da la sumatoria? A mí me da 251.75. ¿Punto cuánto me dijo? Disculpe. 75. 75. Si hay otro resultado, por favor lo hacen saber. Mientras tanto, pues yo voy a agregar esto a la a la fórmula. Pues entonces yo le pediría que dividiéramos esto dentro de 39 y al resultado le saquemos raíz, por favor. $2.54. 2.54. O sea, que sería 2.54, aproximándolo, lo podríamos aproximar a 3. Ahora escuchemos bien. Ya tengo esto, ahora nos vamos a ir para sacar la kurtosis. Entonces lo que voy a hacer es elevarla a la cuarta potencia. Esto elevado a la cuarta. Van a quedar números un poco grandes, pero así lo vamos a trabajar. Por favor. ¿Cuánto nos quedaría? $150.06. 150.06. Vámonos con el punto, el menos 1.5, por favor. $5.06. ¿Perdón? 5.06. 5.06. Gracias. 0.25. $0.06. Es el 0.5, ¿verdad? 0. Sí, 0.5, ¿cierto? 0.06. 0.06. 0.0, muy bien. Y 2.5. Y por último, 4.5. $39.06. ¿Y el último? $410.06. Bueno, entonces ya encontramos esto elevado a la cuarta, pero necesitamos ahora multiplicarlo por la frecuencia. Entonces 10 por esto ya lo coloqué aquí. ¿Sí? Licenciado, disculpe, a mí en el resultado me da menos 150.06 en el primero. Ah, ya, mire, pues es que lo tiene que agregar en paréntesis. O sea, usted lo tiene que colocar en su calculadora así, mire. Menos 3.5 elevado a la cuarta. Así se tendría que colocar. Oye, Ya.
Ah, está bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a ir multiplicando la frecuencia. ¿Cuánto da 15 por 0.06? Por ejemplo, este sería 390.6. ¿Cuánto me daría 15 por 0.06 y 3 por 410.06? $0.9. 0.9. Ajá. ¿Y ahora el otro? 1230.18. Punto 18. Hacemos la sumatoria de esto, por favor. La kurtosis, como habíamos dicho, era la sumatoria de la frecuencia de la marca de clase menos el promedio elevado a la cuarta potencia, dividido dentro de n y multiplicado por la desviación estándar elevada a la cuarta potencia. Entonces, con la sumatoria de esto, pues ya vamos a tener un panorama. ¿Cuánto nos daría? Por ejemplo, aquí n es 39 y la desviación estándar, pues bueno, lo podemos trabajar con el punto decimal para que sea más exacto, elevada a la cuarta. Pero la sumatoria de esto, ¿cuánto nos da? $3,127.34. 3,127.34. Bueno, entonces ahora vamos a agregar esto a la calculadora. Esto lo tendríamos que agregar de la siguiente manera: 3,127.34 dividido, abrimos dos paréntesis, 39, y acá 2.54 elevada a la cuarta potencia. Si nosotros lo hacemos con la calculadora que les proporcioné, el emulador que les proporcioné, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a esperar un momentito que abra el emulador. Es un poco lenta mi calculador, mi computadora. FX 89. Vamos a ver, 82. En esta calculadora es más sencillo inclusive el introducir datos porque no tendríamos que utilizar todo este procedimiento, sino que la calculadora misma trae su propia forma de trabajar. Entonces nosotros presionamos esta tecla 3,127.34 y abajo colocamos 39 y aquí 2.54. Aquí hay una tecla para elevar este X con un cuadrito y pongo 4 y ya me tira el resultado que es 1.93 aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que la kurtosis, ¿qué dije? 90. ¿Qué había dicho? 1.93. Entonces, al ser menor que 3, nosotros vamos a saber que esta distribución es platicúrtica, que es lo que nosotros podemos observar en esta distribución. ¿Qué significa esto? Bueno, miren pues. Y esto sería prácticamente poder ver cómo está la distribución de datos. Vamos a tener que en esta parte donde se concentra la mayoría de datos, vamos a tener, cuando es muy alta, es muy grande la concentración de datos en el centro, vamos a tener a la leptocúrtica. Si es normal,
es mesocúrtica, pero si es muy pequeño, es platicúrtica, que eso es algo que nosotros podríamos ir observando con este dato. Si yo hago esta gráfica, la gráfica va a señalar que lo apuntado no es tan alto, sino que es muy pequeño a diferencia de lo que nosotros estamos planteando, que eso es lo que nos estaría señalando este 1.93. Es muy pequeña la distribución. Pero observemos, esto donde se los voy a mandar en, ¿cómo se llama? En Telegram. Y ahorita vamos a hacer un proceso desde el inicio hasta el final haciendo uso de Excel, que yo creo que es lo que más nos puede interesar en este caso. Quiero comentar de que en Excel, inclusive en las preguntas que nosotros podemos hacer a los estudiantes o en cómo se llama, cuando queramos hacer una investigación, nosotros podemos hacer preguntas colocando límites aparentes. Por ejemplo, usted podría hacer una encuesta señalando cuántos alumnos se encuentran. Por ejemplo, tiene en su salón. Usted puede poner de 20 a 24, de 25 a 29, de 30. Entonces, los maestros ya van seleccionando ahí y usted con los límites aparentes y la frecuencia ya puede hacer todo el procedimiento. Se evita hacer todo el proceso de rango y todo lo demás. Entonces, esa sería una forma de poder hacer la aplicación en estos conceptos. Ahora, como les dije, yo voy a comenzar desde un archivo nuevo para señalar todo lo que nosotros hemos trabajado. Y el viernes vamos a hacer una práctica desde el inicio hasta el final. Entonces, yo voy a colocar acá todo el proceso desde el inicio hasta el final para que ustedes vayan observando cómo es que se trabajaría. Entonces, vamos a observar. Acá dice el problema que se tiene un salario mensual en la compañía Entonces aquí nos van a dar salarios y como son salarios, pues ya se imaginarán que vamos a trabajar con cantidades un poco altas. Aquí tenemos 1.348, 1.750, 1.200. Ya sabemos de que ahora hay salario mínimo, pero siempre hay instituciones, colegios, por ejemplo, en Guatemala, que lamentablemente pues siguen pagando una cantidad muy pequeña a sus docentes. Lamentablemente, pues esa es la realidad guatemalteca, que no valora el trabajo de los docentes. Inclusive, yo recuerdo que una vez había un establecimiento que me llamó y me dijo que yo ya daba clases en la universidad, pero me llamó y me dice, mire, fíjese que nosotros queremos contratarlo, pero bueno, entonces yo le decía, pero mire, ¿cuánto es que ofrece? Para ver si me conviene ir a presentarme, porque sí es un poco retirado. Entonces él me decía, mire, nosotros no pagamos mucho, pero por lo menos le quedan para sus chicles, me dijo. Entonces, le dije, entonces son 900 quetzales mensuales. Yo dije, mire, disculpe, le dije, pero eso no me alcanza, ni siquiera para irme en camioneta hasta allá. Entonces, pero la realidad de Guatemala en cuanto a los pagos de muchas personas que toman, inclusive están muy por menor del salario mínimo,
y a personas que tienen un estudio como un profesorado, por ejemplo. Ya hay algunas personas que todavía optan a tomar ah, pero no, abiertos, venga, párese ahí para que no se interrumpa la clase, perdón. Bueno, entonces les comentaba que sí, lamentablemente, pues esa es la situación que tenemos en Guatemala y pues son cuestiones que nosotros como profesionales tenemos que observar y discriminar realmente si conviene o no conviene, ¿verdad? Pero yo consideraría que no contribuyamos a estas situaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, y aquí tenemos los salarios mensuales de esas compañías, de esa compañía, y vamos a ver cómo sería todo. Vamos a comenzar desde el inicio hasta el final. Solo que aquí puse un dato de más, porque es 1348, si me fue el 1 de más. Bueno, entonces comenzamos encontrando la cantidad de datos, que va a ser N. N, si ustedes se recuerdan, lo encontramos con el igual y escribimos contar, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos que nosotros tenemos. En este caso nos están dando 40 salarios. También tenemos el dato mayor, que si ustedes se recuerdan, escribimos igual, max, abrimos paréntesis, seleccionamos y nos queda que el dato más grande que pagan en esta empresa es 5,500. Y el dato más pequeño de lo que pagan, presionamos min, cerramos aquí paréntesis y es 1,200. Comenzaríamos con el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor, que eso sería como nosotros encontramos el rango. Después vendría la clase, que si ustedes se recuerdan, clase es 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos que tenemos, que lo tenemos aquí arriba, que son 40. Presionamos Enter y nos queda 6.32. Aquí estamos trabajando con datos enteros, entonces este va a ser el único dato que vamos a trabajar con punto decimal. Lo demás lo vamos a aproximar a entero. Y después vendría el intervalo. El intervalo es el rango dividido la clase. Entonces ya tenemos, vamos a aproximarlo a enteros, que sería 680. Vamos a encontrar los límites aparentes. Recuérdense que los límites aparentes tienen límite inferior y límite superior. ¿Qué hacemos para encontrar el límite inferior? Es el dato más pequeño, que es 1,200. Y para los demás datos le voy a ir sumando 680, que es el intervalo. Entonces voy sumando con los demás 3, 4, 5, 6 y 7, que es lo que podríamos estimar a que llegaría a esto. Ahora este dato, como es entero, yo le voy a restar 1. Dependiendo del valor que tenga, es lo que le voy a restar. Si es entero, se le resta 1. Si tiene un punto decimal, es 0.1. Si tiene dos valores que tiene punto decimal, sería 0.001 y así sucesivamente. Ahora para el superior, yo le voy a sumar 680, que es el intervalo, para llegar a obtener los demás datos. Y aquí tenemos ya nuestro límite aparente para que ustedes puedan observar los resultados que se van obteniendo en este caso. Ahora vamos con la frecuencia. La frecuencia, presionamos igual, frecuencia. Abrimos paréntesis, seleccionamos estos datos, coma, y los superiores. Presionamos Enter. Esa entrada la vamos a copiar en todo esto. Y como no nos queda la sumatoria, porque si ustedes hacen la sumatoria le va a quedar 52, que es superior a 40,
Entonces yo voy a presionar F2, F4, Control Shift y Enter. Y así ya nos queda la sumatoria de frecuencias. Muy bien, ahora vamos con la marca de clase. La marca de clase, ustedes se recordarán que escribo promedio, selecciono mis límites y presiono Enter para que me vaya quedando las marcas de clase en este caso. Puedo de una vez sacar los límites reales y al inferior, que estaría al superior. Recuérdense que en los inferiores, como estos son enteros, le voy a restar 0.5. Y así nos vamos con los demás hasta llegar a completar aquí la tabla. Para los superiores voy a tomar un superior y le voy a sumar 0.5. Y eso lo voy a hacer hasta llegar al final. Entonces vamos a colocar esto de combinar. Vamos a ver, combinar. Y vamos a seleccionar esto para tenerlo aquí. Bueno. Ahora vamos a encontrar la frecuencia por la marca de clase. ¿Cómo encontramos eso? Multiplicando este por este. Entonces, ya que tenemos la entrada aquí, la copiamos en todas las demás y hago la autosuma. Entonces, para encontrar la media aritmética, va a ser la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n o dentro de la sumatoria de la frecuencia, que nos daría el mismo dato, dejándonos que el salario promedio de los que tenemos es de 2.424. Vámonos con la moda. Vamos a observar cuál es la frecuencia que tiene mayor índice de repetición en la frecuencia. Sería esta. Entonces nos guiamos a través de la moda. Porque estás activando mi audio. Hay un micrófono abierto. No sé si está preguntando algo o se le activó. Bueno. Límite real inferior menos. Antes de esto tenemos que encontrar el delta 1 y el delta 2. ¿Cómo encontramos delta 1? Va a ser la frecuencia más grande menos la anterior, pero como no tengo anterior, va a ser 0. Y el delta 2 va a ser la frecuencia más grande menos la posterior, que sería en este caso 7. Ahora sí, igual el límite real inferior, que es este, más delta 1, que es 17, dividido, abrimos paréntesis, delta 1 más delta 2, cierro dos veces el paréntesis y lo multiplico por el intervalo que es este. Entonces ya me queda la moda, que la concentración de datos, donde se tiene mayor concentración de datos, se reflejaría que estaría en un salario de 1.628. La mediana, para eso necesitamos n partido 2 y las frecuencias acumuladas. Entonces voy a dividir n partido 2 y vamos a sacar nuestras frecuencias acumuladas. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? Copiamos la primera frecuencia. De ahí la primera frecuencia acumulada la sumamos con la segunda frecuencia y nos vamos hasta finalizar. Entonces, ¿dónde estaría nuestra frecuencia, nuestra mediana? Estaría en un dato que esté en 20 o mayor a 20. En este caso lo encontramos acá, miren, porque el 17 es muy pequeño. Entonces, aquí estaría nuestra mediana. Entonces, ya aplicamos la fórmula, que sería límite real inferior más Jn partido 2. Vamos a abrir dos veces el paréntesis, Jn partido 2. Menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada. La anterior sería 17. Menos, dividido la frecuencia que tenemos en esa posición. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el intervalo. Entonces, el dato que nos señala
la mitad de los datos es 2171. Eso significa que nosotros tenemos igual cantidad de datos arriba de 2171 e igual cantidad de datos abajo de 2171. Estos datos que encontramos acá se le conoce como las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Muy bien, vámonos con el rango intercuartílico. Para eso necesito el cuartil 1, el cuartil 3, el rango cuartílico y el rango semi-intercuartil. Bueno, para el cuartil 1 nosotros vamos a poner jn partido 4, pero como j es 1, entonces es n partido 4. Entonces tomamos esto, lo dividimos dentro de 4 y nos queda 10. Y vamos a tener que señalar esto como nuestro cuartil 1. Entonces va a ser este límite real inferior más jn partido dentro de 4, que es 10, menos, si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 0, dividido dentro de la frecuencia que tenemos en esa posición, que sería 17, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el intervalo, quedándonos que el cuartil 1, que representa el 25%, tiene una cantidad de 1600. Ahora el cuartil 3, que es 3n partido 4, vamos a poner en la fórmula 3 igual 3 por 40 dividido entre 4 y nos queda 30. O sea que más o menos este estaría por acá, porque sería el dato que está después, no, sería el 34. Tendríamos que tomar este porque este sería el dato más cercano después del 30. Entonces sería acá. Este representaría el 75%. Entonces, tomaríamos este dato más jn partido 4, 3jn partido 4, que es 30, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 24, dividido dentro de la frecuencia que tenemos en esa posición, que sería 10, y lo multiplicamos por el intervalo, que es 680, quedándonos 2968. Ahora, el rango cuartílico es la resta del rango del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y el rango semi-intercuartílico es esta resta dividido dentro de 2. Entonces aquí ya tenemos las medidas de posición, en este caso los cuartiles. Me voy a ir para lo siguiente. Estamos tomando los diferentes datos para que ustedes los vayan conociendo y así pues tomar en consideración todo lo que se va trabajando en un proceso estadístico. Continuaríamos con las medidas de posición, que las voy a escribir acá. De dispersión, perdón. Comenzaríamos con el dato de la desviación media. ¿Y cómo vamos a hacer aquí? Vamos a tomar cada marca de clase y le vamos a restar el promedio, que es 2424. Entonces eso lo vamos a tomar. Lo vamos a seleccionar aquí. Vuelvo a repetir que aquí sería marca de clase menos el promedio. Ahora el valor absoluto de esto, que lo vamos a colocar aquí. Aquí voy a escribir igual a BS, que significa absoluto, y señalo este número y me va convirtiendo todo en positivo. Ahora miremos acá.
lo que nos hace falta para la desviación estándar, la desviación media, es multiplicarlo por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar cada frecuencia por este dato que nosotros tenemos acá. Entonces, esto lo vamos a introducir acá y nos va quedando todos los datos específicamente de lo que nosotros vamos obteniendo en esta situación. Vamos a hacer la sumatoria y nos queda esta cantidad. Y pues la desviación en media es esta sumatoria dividido dentro de la cantidad de datos que tenemos. Eso significa que la desviación media es de 823. Eso significa que cada dato en promedio está separado de la media aritmética por 823. Vamos con la varianza. Vamos un poquito más para acá. Para la varianza nosotros vamos a tomar aquí la resta de la marca de clase menos el promedio. Perdón, ya me empecé a fatigar por lo mismo. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a elevar a la cuadrado. A ver qué pasa aquí. Creo que aquí tomamos un dato equivocado porque sería este. Ahí estamos. Entonces ya solamente copiamos y venimos para multiplicar esto por la frecuencia para poder encontrar la varianza. Entonces vamos a multiplicar la frecuencia por esto. Copiamos todo esto. Tenemos la sumatoria. Y encontramos el dato para poder encontrar la varianza. Entonces, la varianza es la sumatoria de todo esto dividido dentro de la frecuencia, que sería 40. Encontramos la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esto nos va a señalar la dispersión de todos los datos. Vamos a ver, es que es raíz, yo puse raíz. Ahí está. La dispersión en datos es de 1022. Por último, el coeficiente de variación, que es la media aritmética dividido dentro de la desviación estándar. No, perdón, al revés es. La desviación estándar dividido dentro de la media aritmética. Y a esto le aplicamos el porcentaje que está acá, que nos queda un 42% en el coeficiente de variación. Si hay dudas, preguntan, por favor, que la idea es que vaya quedando claro. Muy bien. Si no hay dudas, prosigo. Vendríamos con los últimos datos que encontramos, que serían las medidas de asimetría y de kurtosis. Para eso, nosotros vamos a tener que tomar este dato que tenemos acá, pero nosotros lo vamos a elevar al cubo, porque esa es la fórmula para la medida de asimetría que trabajamos la semana pasada. Entonces voy a tomar estos datos al 94 y lo elevo al cubo. Me va quedando, no importa que quede negativo, porque recuérdense que pueden haber datos, puede haber una simetría negativa. Si ustedes observan, aquí ya pone un exponente a la 10 porque estamos teniendo datos superiores a 10. Ahora vamos a multiplicar esto por la frecuencia, que nos van a quedar más grandes todavía, los datos. Vamos a multiplicar la frecuencia por lo que tenemos acá. Miren, los datos son cada vez más grandes y esto se va a ver también reflejado en toda esta parte. La sumatoria. Entonces, vamos a encontrar primero la simetría.
La simetría es esta sumatoria dividido, vamos a abrir paréntesis, dentro de 40 multiplicado por la desviación estándar elevada al cubo. Esa sería la fórmula para la medida de asimetría. Entonces nos quedó 1.24. ¿Cómo se le llamaría a esta asimetría? Se le llamaría asimetría positiva, porque quedó positiva. ¿Qué significa la asimetría positiva? Es que la mayoría de acumulación de datos están al inicio y la minoría está al final. Vamos a la kurtosis. Para eso van a quedar datos mucho más grandes. Quiero decirlo porque vamos a trabajar con una exponente a la cuarta. Entonces, sería lo mismo aquí, solo que sería elevado a la cuarta. Entonces, yo voy a tomar este dato y lo voy a elevar a la cuarta. Entonces, voy a presionar Shift. Esto al 94 y elevado a la cuarta potencia. Entonces, miren, los números son más grandes. Algo que ya nosotros miramos. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando de números, de 14 números después del punto decimal. Ahora vamos a multiplicar esto por la frecuencia. La frecuencia por este dato que tenemos aquí. Y lo bajamos. Hacemos la sumatoria. Ya son datos demasiado grandes. Entonces, sería igual a esta sumatoria dividido, paréntesis, la sumatoria de frecuencias, multiplicado por la desviación estándar, pero esta vez esta desviación va a estar elevada a la cuarta potencia. Y nos quedó, permítame, vamos a ver, hay algo que hice mal acá. Ah, sí. Vamos a ver, es 17. Vamos a ver. Voy a volver a hacerlo. No importaría si fuera, pues, porque obviamente aquí quedaría mayor a 3, pero vamos a hacerlo paso a paso. Primero la sumatoria de esto, dividido 40 por la desviación estándar, perdón que no lo está escribiendo aquí, por la desviación estándar al 94 a la cuarta potencia. Entonces, como son datos muy grandes, nos quedó un dato bastante grande acá, pero nosotros habíamos dicho que cuando era mayor a 3, ¿cómo era que le íbamos a llamar? ¿Si se recuerda? A ver, ¿alguien que lo podría decir? Se le iba a llamar leptocúrtica. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos las categorías de las medidas de asimetría. Vamos a graficar. Vamos a hacer un polígono de frecuencias, que esto es lo que nos ayuda a poder ver todo. En su trabajo tendrían que hacer todas las gráficas. Entonces, yo solamente voy a hacer por tiempo esta. Y podemos observar que la mayoría de acumulación de datos está al inicio y esto está al final para mirar la simetría de asimetría positiva. Aquí abajo, si ustedes se recuerdan, señalábamos que íbamos a tener los límites aparentes, que son los que tenemos acá. Presionamos aceptar y aceptar. Y aquí ya tendríamos la gráfica del polígono de frecuencias. Esto que señalaría que la agudeza es muy alta, porque estamos observando que es leptocúrtica, o sea que la agudeza es muy alta a comparación de los demás. Es muy alta a diferencia de estos. Entonces, pero así fue la distribución que nos quedó. Aquí ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. Y esto pues voy a mandárselos en este momento para que ustedes lo puedan tener. Y esto sería todo lo que haríamos el día viernes, pero obviamente añadiríamos las demás gráficas, ¿verdad? Porque tendríamos que trabajar todo un proceso estadístico.
Vamos a colocar acá todo proceso hasta curtosis. Lico, una pregunta. ¿Será que el viernes que nos ponga ese ejercicio nos puede dar un poquito más de tiempo? Tal vez para